Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos y como siempre, bendiciones para todos. En este vídeo vamos a hablar de una característica súper interesante y muy desconocida que se llama cobertura y que lleva en Photoshop, no os voy a decir que toda la vida, pero vamos, casi. No es en absoluto una característica nueva. Lo que ocurre es que, como os decía, es muy poco conocida, en parte porque su funcionamiento es completamente contraintuitivo respecto a la forma en que funciona Photoshop y particularmente el tema de las capas, ya que abre esta función una especie de portal espaciotemporal, aquí ya me estoy flipando un poco, dentro del panel capas. Para intentar captar un poco vuestra atención, os muestro primero un par de ejemplos del tipo de cosas que se pueden conseguir con esta función o característica de cobertura. Por ejemplo, el típico efecto que habréis visto alguna vez como de rayos X, donde a través de una capa se ve lo que hay en otra. O, sin ir más lejos, el famoso efecto de antes-después que mostré en un vídeo reciente con una máscara de recorte, pero que también se puede conseguir mediante esta función de cobertura. Estos dos ejemplos los mostraré luego, pero primero os explicaré en qué consiste y cómo funciona esta misteriosa pero potente función de cobertura. Así que vamos allá. Muy bien, aquí estamos en Photoshop y vamos a usar este documento para explicar qué es cobertura y cómo funcionan sus aspectos más básicos. Antes de nada, veamos la estructura de capas que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos una capa fondo. Es una capa fondo genuina, por así decirlo, porque como podéis ver, tengo el texto fondo en cursiva y el icono del candadito. Encima tengo la capa paisaje nevado. Esta capa es una capa normal que cubre completamente la capa fondo. Y por último tengo esta capa, naturaleza, la muestro aisladamente, que únicamente contiene el texto naturaleza y este borde azul que es un estilo de capa, de trazo. El estilo de capa no es imprescindible para lo que vamos a ver, pero nos hará más fácil entender lo que está ocurriendo en cuanto active cobertura. Bueno, estas son las tres capas juntas. Entonces, lo que voy a hacer es modificar el parámetro cobertura de la capa naturaleza. Para ello tengo que acceder a las opciones de fusión avanzadas de esta capa, lo cual puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, puedo venir a FX y elegir la primera opción, que es opciones de fusión, o la forma creo yo más rápida y simple, que es hacer doble clic en un espacio vacío de la capa, aquí en la paleta capas, para que se abra esta ventana. En esta ventana veréis que tengo aquí opciones de fusión y a la derecha fusión avanzada, apartado en el cual encuentro, por fin, cobertura. Es posible que alguna vez hayáis desplegado esto y hayáis probado activar la cobertura, que ahora está en ninguna, es decir, desactivada, poniéndola en superficial o en profunda. Pero como podéis ver, aparentemente aquí no está pasando nada, por lo cual, lo dejo en ninguna otra vez, por lo cual parece que no hace nada o por lo menos no se entiende. Bueno, el motivo es que para que cobertura funcione, los píxeles de la capa tienen que estar total o parcialmente ocultos. Esto puede deberse a algún modo de fusión, esto lo veremos luego, o puede deberse a que el relleno esté por debajo de 100. El caso más fácil de ver es bajar el relleno a 0 de esta capa para que los píxeles se vuelvan invisibles, pero dejando visibles los estilos de capa, que por eso nos vendrán bien para recordar dónde están los píxeles de esta capa. Ahora sí que puedo entrar otra vez en las opciones de fusión y cuando venga cobertura y lo ponga tanto en superficial como en profunda, en este caso no va a hacer diferencia, veréis, en cualquiera de los dos casos como decía, veréis que a través de esta capa estoy viendo la capa fondo. Se está saltando la capa del paisaje nevado y cualquier otra capa que estuviera aquí en medio y está yendo directamente a la capa fondo. Si no tuviera capa fondo, es decir, si hubiera una capa al fondo pero no fuera capa fondo, hago clic en el candado para convertirla en capa normal, lo que ocurre es que esta capa muestra transparencia, no se ve nada. Si quiero que una capa que es normal se convierta en capa fondo, tiene que ser evidentemente la primera, la base de la paleta de capas, vengo a capa, nueva, fondo a partir de capa y se vuelve a convertir en una capa fondo genuina, por así decirlo. Bueno, vengo a esta capa, le vuelvo a subir el relleno y momentáneamente desactivo la cobertura para explicar cuál es la diferencia entre superficial y profunda. La diferencia tiene que ver con máscaras de recorte y grupos. Es más fácil de entender con grupos, así que empezaré mostrando un ejemplo con un grupo para que veamos cuál es la diferencia entre estas dos opciones de superficial y profunda. Para mostrar este ejemplo necesito una capa más, así que lo que voy a hacer es duplicar la capa fondo con Control J o Comando J en Mac y a continuación con Control I o Comando I
invertir este duplicado. Esto únicamente es para tener otra capa más que sea fácil de diferenciar de la capa fondo original. Ahora activo estas dos, clic en una, control clic en la otra, control G o comando G para meterla en un grupo o clic en el icono de la carpetita y ya las tengo metidas en un grupo. Por tanto, tengo lo mismo que antes, solo que con una capa más y estas dos capas dentro de un grupo. Bueno, vuelvo a venir a naturaleza, le bajo el relleno a 0 como hemos hecho antes, doble clic para venir a las opciones de fusión y en este caso vais a ver que sí que hay diferencia entre superficial y profunda. Si le pongo cobertura superficial, fijaos que lo que ocurre es que esta capa se salta la de paisaje nevado, pero justo al salir del grupo, la primera capa que se encuentra, que es fondocopia, es la capa que yo veo a través de esta. Si en vez de superficial le pongo profunda, entonces va hasta el fondo del documento, hasta la capa fondo, y esa es la capa que veo. Esa es la diferencia entre superficial y profunda, si bien, como luego veremos, también tiene efecto cuando lo que tenemos son máscaras de recorte. Antes de que veamos el caso de las máscaras de recorte, quiero mostrar dos casos donde cobertura también entra en acción, aunque el relleno esté al 100%. Fijaos que en este caso he rellenado el texto de naturaleza con un degradado de blanco a negro. Bueno, si yo ahora vengo a las opciones de fusión y cambio cobertura a superficial o profunda, para el caso va a ser lo mismo porque no hay grupos ni máscaras de recorte, pondré por ejemplo superficial, si lo cambio, como decía, como que el relleno está al 100%, no hay ningún cambio, tendría que bajarlo para que haga algo. Pero como os estaba diciendo, hay más situaciones donde cobertura hace algo. Uno de ellos es cuando el modo de fusión vuelve transparentes, total o parcialmente, algunos de los píxeles de esta capa. Por ejemplo, si yo le pongo a esto el modo de fusión oscurecer, para que únicamente oscurezca, ¿qué ocurre? Pues que ahora parte de los píxeles de esta capa, los píxeles claros, dejan ver la capa fondo. Otro caso, voy a ponerlo en modo normal, otro caso donde cobertura también interviene es si desde la propia ventana de opciones de fusión vengo a fusionar si es. Esto lo que me permite es ocultar o mostrar partes de esta capa en base a los valores de luminosidad o color de la propia capa o de una capa inferior. Para simplificar, si yo le digo fusionar si es gris y empiezo a mover este deslizante del blanco, veréis cómo empieza a desaparecer parte de la capa por aquí o por aquí. Ya sabéis que con Alt-Click puedo separar los triangulitos para suavizar esta transición. Por tanto, lo que estoy consiguiendo, en este caso con cobertura, es que la capa se fusione no con la capa que está debajo, sino con la capa fondo. Y a continuación, para terminar esta parte más descriptiva o técnica del vídeo, veremos cómo utilizar cobertura con máscaras de recorte. Lo que veremos ahora es ya, bueno, un poquito rebuscado y es muy probable que nunca lo utilicéis, pero es sabiduría photoshopera y es al fin y al cabo lo que nos gusta en este canal, así que vamos a verlo, pero repito, si así de entrada os perdéis, es normal que quizá lo tengáis que ver varias veces porque hasta yo para hacer el vídeo me lo he tenido que mirar antes porque no me acordaba bien de memoria cómo iba. Entonces, tengo aquí este documento tan chulo que paso a explicaros. Consiste en una capa fondo con una textura, una capa que se llama blanco, completamente llena de blanco, y luego varias figuras, un círculo negro, un cuadrado azul, elipse verde y estrella roja. Un poco rollo Barrio Sésamo. Bueno, pues voy a utilizar este círculo y lo voy a usar como máscara de recorte de las capas que están encima. Es decir, a través de la forma del círculo se verán o no se verán las cosas que estén encima. Para ello vengo al cuadrado azul, botón derecho, y le digo crear máscara de recorte. Elipse verde, bueno, con el atajo de teclado lo mismo, y estrella roja lo mismo. Con lo cual ahora estas capas, el cuadrado, la elipse y la estrella, solo se ven donde el círculo existe, ¿vale? Por eso es una máscara de recorte. Bueno, esto no es nuevo. Entonces, ahora vendré a estrella roja y activaré la cobertura. Pero antes de nada, quiero que nos fijemos en una cosa. Si vengo a círculo, a las opciones de fusión, veréis que por defecto viene marcada la opción fusionar capas recortadas como un grupo. Esto lo señalo porque luego veréis que si lo cambiamos, el efecto de cobertura es distinto, pero es el efecto de cobertura en otra capa, ¿vale? Esto es la capa que actúa, repito, como máscara de recorte, tiene esta casilla marcada, viene así por defecto siempre, y ahora me vengo a estrella roja, y en estrella roja le bajo el relleno a 0, con lo cual desaparece. Ahora hago doble clic, y si vengo a cobertura,
veréis que tanto con superficial como con profunda, lo que estoy haciendo es que, bueno, le doy a aceptar, es que esta capa esté atravesando las capas que están debajo hasta llegar a la máscara de recorte. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a venir aquí otra vez y lo vuelvo a dejar todo como estaba, ¿vale? Para que no nos desorientemos, relleno al 100% y sin cobertura. Ahora vengo a círculo, doble clic, y en este caso voy a desmarcar fusionar capas recortadas como un grupo. Marco, OK. Bueno, ahora otra vez vengo aquí, le bajo el relleno a 0, desaparece la estrella roja, ¿vale? Hasta aquí, normal. Y ahora cuando venga a cobertura, en este caso sí que será diferente superficial o profunda. A ver cómo lo pongo para que se vea el efecto. Si lo pongo en superficial, la estrella atraviesa hasta la primera capa debajo de la máscara de recorte. Y si lo pongo en profunda, atraviesa hasta la capa fondo. Y como ya sabemos, si no hubiera capa fondo, pues mostraría transparencia. Pulso Control Z. Por tanto, bueno, este es el funcionamiento cuando hay máscaras de recorte implicadas. Si aquí encima le metemos ya líos de modos de fusión y todo esto, ya es para volverse un poco loco. Pero con esto por lo menos hemos visto, yo creo, lo esencial y no tan esencial de cobertura en Photoshop. Ahora veremos un par de ejemplos muy tontos, muy sencillos de casos de aplicación de cobertura. Aquí tenemos uno de los ejemplos que mostraba al principio del vídeo. En este ejemplo, si muevo esta capa del círculo, resulta que, oh Dios mío, tenemos visión de rayos X. Sensacional, prodigioso. ¿Cómo se ha obtenido este milagro photoshopero? Bueno, como ya podéis imaginar, gracias a cobertura, ahora os lo mostraré, pero también tengo que decir gracias a haber encontrado una foto de un esqueleto y una persona que más o menos se alineen bien, o bueno, deformando, conseguir que se alineen, porque os aseguro que es más difícil de lo que parece. Pero yendo al tema de cobertura, que es lo que nos importa ahora, veamos cómo está hecho este documento. Lo voy a dejar todo tal como viene, digamos, por defecto, y vamos a ir por partes. En primer lugar tenemos esta capa del esqueleto, que es lo que está debajo de las demás capas. Y encima tenemos este grupo que contiene 3 capas. La oficina, el señor y aquí un círculo negro. Este círculo, por cierto, tiene aplicados unos estilos de capa. Cabe decir que una de las cosas interesantes de cobertura es que permita aplicar estilos de capa que no desaparezcan cuando utilizas la cobertura. Esto es especialmente importante en casos como el ejemplo que veremos a continuación. En este caso, una vez he aplicado el estilo de capa, evidentemente si yo muevo el círculo aquí encima, no va a tener ningún efecto. Si bajo el relleno, simplemente desaparece el círculo. Pero si entro en las propiedades de fusión, como ya sabemos, es ahora cuando puedo venir a cobertura y al ponerlo en superficial, conseguiré que esta capa atraviese hasta la primera capa que esté fuera del grupo. Lo pongo en superficial y consigo el resultado que quería. Si lo pusiera en profunda, en este caso, ¿qué ocurriría? Pues que como que no hay capa fondo, se vería transparencia. Para que se viera la capa del esqueleto, esta capa del esqueleto tendría que ser una capa fondo. No lo voy a hacer porque como que ya he dado todas las explicaciones, creo que sois expertos en cobertura. Pero sí que vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es una forma alternativa de hacer algo que vimos en un vídeo reciente, cómo simular un efecto de antes-después con una barra deslizante sobre la imagen. En este caso también podemos usar cobertura del siguiente modo. En primer lugar, como que quiero que color sea una capa normal, no capa fondo, tendré que meter blanco y negro en un grupo. Lo meto en un grupo y ahora creo encima una capa vacía que voy a rellenar de color negro con Alt retroceso, que en Mac será opción retroceso, teniendo negro como color frontal, o si no, edición rellenar, o vuestro método favorito. Bien, ahora tengo aquí capa 1. Capa 1 la voy a mover con la tecla Shift pulsada hacia la derecha, y ahora lo que querría es dos cosas. Por un lado, que donde está capa 1 se vea no la capa de debajo, sino la capa de color, y también tener una barra blanca aquí a la izquierda. Para la barra blanca puedo usar estilos de capa. Hago doble clic aquí para entrar en las propiedades de fusión, pero también los estilos de capa, y le voy a poner por un lado un trazo. Este trazo de aquí que puedo regular al tamaño que quiera. En este caso, pues con 70 está bien. Y también le voy a poner una sombra paralela para que sea un poquito más notable el efecto de esta barra, ¿vale? Con esto ya tengo la barra y me falta cómo veo debajo de esto de color negro, no la imagen en blanco y negro, sino la imagen en color. Bueno, le bajo el relleno a 0,
entro otra vez en las opciones de fusión y ahora le cambio cobertura a superficial o a profunda. Profunda no, porque ya sabemos que no hay capa fondo en este caso y por tanto no funcionaría. Pero si lo pongo en superficial, tachán, ya lo hemos conseguido. Puedo venir aquí y de nuevo con la tecla mayúsculas o Shift pulsada tengo mi efecto de antes-después gracias a cobertura. Si no habéis visto el vídeo original sobre este tema, lo dejaré por aquí en tarjetas. En ese caso lo hacía con una máscara de recorte. Mencionaba que había más métodos. Bueno, este es uno de ellos. Una última cosa, bueno, un detalle que no sabía dónde meter para no romper el ritmo de la explicación, el ritmo de la noche. Se trata de que yo todo el rato he estado bajando el relleno directamente desde la paleta de capas, lo cual está perfecto, pero quería recordaros que también podéis bajarlo directamente desde esta ventana. O sea, lo puedo hacer todo a la vez. Le bajo el relleno y ajusto la cobertura. Pero a efectos de la explicación y por el follón de ventanas que tenía aquí, lo he hecho aquí el relleno para que fuera más fácil de ver y luego he accedido a esta ventana para la parte de cobertura, pero vamos, que lo podéis también modificar desde aquí. Y con esto llegamos al final de otro vídeo llamado a pasar a la historia, creo yo, porque ya me diréis en qué otro canal de Photoshop vais a encontrar información de este nivel y calidad. Como de costumbre, si os ha parecido útil o medio interesante, se agradecerá que dejéis un me gusta, que os suscribáis al canal si os interesan esta clase de contenidos. También incluso le podríais dar al Super Thanks, que no muerde, lo garantizo. Y en todo caso, mil gracias por haber visto este vídeo y por vuestro apoyo. Un saludo, bendiciones y hasta la próxima.